lo que dejé pendiente el domingo pasado. Y vamos a leer desde el versículo 1 para después orar. Después orar. Vamos a leer hasta el versículo 16, si es que puedo y alcanzo a llegar hasta ahí. Mis amados hermanos, y les pido que oren en el Espíritu por este sermón. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. Saulo aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó a una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías. Amén. 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 Realmente mi espíritu está regocijado, hermanos. Solo estoy un tanto cansado, pero estaba leyendo en el poder de Dios, estoy pensando en el bebé de los hermanos y doy gloria a Dios, hermanos. Bendito es el Señor. Gracias a Dios. Oremos. Padre, damos gracias, Señor. Gracias por tus maravillas tan grandes, Señor. Gracias, Señor, porque tú, bendito Rey, has revelado tu gloria. Porque tú, Señor amado, nos has mostrado, Señor, tu amor, tu poder, tu bondad. Porque tú has mostrado, Señor, tu paciencia, tu benignidad. Porque tú has mostrado tus maravillas, tu belleza. Y todo lo mostraste a través de Cristo. Gracias, Señor, porque lo más hermoso, lo inimaginable, nos ha sido dado, Señor. Te agradezco grandemente, Señor, porque todos nosotros, a pesar de que no merecemos, tenemos hoy la oportunidad de estar delante de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tenemos la oportunidad de ser edificados sobre la roca y en la roca, Señor. Tenemos la oportunidad, Señor amado, de salir de este lugar distintos, muriendo a nosotros mismos y aferrándonos al que es digno de toda honra y toda gloria, a tu Cordero Santo, Señor. Ayuda, Señor, al menesteroso, al afligido, pero ayuda al ciego también. Ayuda al que está acostumbrado a esto, Señor. Ayuda al que vive una vida cristiana nominal. Ayuda a aquellos que dejaron de creer, no saben cuándo. Ayuda a aquellos, Señor amado, que se sienten tan grandes, tan sabios, que no reciben humildemente, Señor, de tu Hijo la enseñanza. Ayúdanos a todos, Señor. Une a tu cuerpo, no a miembro con miembro, Señor, sino únenos a ti, Jesús. Y en ti queremos permanecer siempre hasta el final. Ayúdanos a amarnos, a cuidarnos, a respetarnos,
pero sobre todas las cosas a amar tu nombre, a ser reverentes y coherentes con lo que hemos escuchado, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor Jesús. Gracias por ayudarme, Señor, en mi debilidad. Amén. Y amén. Amén y amén. Hermanos, estamos viendo a un hombre malvado llamado Saulo. Y una porción importante que no quisiera ignorar y recordar a la mayoría, sobre todo los que no pudieron venir el domingo pasado, acerca de lo que Saulo está haciendo. Creemos, hermanos, por testimonio histórico, que Saulo ha estado en la crucifixión de Cristo. Si no estuvo en la crucifixión, estuvo en su juicio. Él es parte del Sanedrín. Saulo se goza, dice la Escritura, versículos atrás, que él consentía en su muerte, y esa palabra consentir viene de una palabra griega que dice que se gozaba, que se alegraba. No únicamente decía así con la cabeza, sino se alegraba del daño que estaba haciendo. Y Saulo ha visto lo suficiente como para caer a los pies de Cristo. Ha visto lo suficiente, vio su crucifixión y ha visto hombres que están entregando sus vidas por ese Cristo que ellos defienden que resucitó. Él ha visto lo suficiente, hermanos. Saulo está en una postura muy similar a la tuya y la mía. Hemos visto lo suficiente, pero Saulo tiene demasiado de sí como para recibir de Cristo, hermanos. Y es por eso que en una porción que acabamos de leer, dice el Señor en el versículo 5, Saulo le reconoce de inmediato. Por supuesto, hermanos, se ha expuesto a la gloria de Dios, que es Cristo mismo. Se expone a Él y Él reconoce. Algunos dicen, pero ¿por qué lo reconoció? Es imposible no reconocer a Cristo en su gloria. Y Saulo lo reconoce y le dice, ¿quién eres, Señor? Esa porción, ¿quién eres? No es que en realidad dude, él sabe, pero no quiere aún reconocer. Y por eso le dice el Señor, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Esta es una porción interesante para aquellos que aman a Jesús y no aman a la iglesia. Amo a Jesús, mi Jesús, pero a la iglesia no. Mentira. El Señor está persiguiendo, Saulo está persiguiendo ¿a quién? ¿A Jesús o a la iglesia? Fuerte, ¿a quién, hermanos? ¿Y a quién le dice Jesús que está persiguiendo? A Él. A Él. Porque a Dios le plació dar por cabeza del cuerpo que es la iglesia a Cristo, hermanos. Y le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Algunos hermanos han enseñado esta parte muy fuera de contexto. Te enseñaba que el aguijón era aquella tipo lanza grande, muy puntiaguda, que se usaba para acarrear a los bueyes. El ejemplo es tremendo. ¿Te acuerdas que yo te decía del domingo pasado, sin intención de ofender, sino de despertar, acerca del ejemplo de los bueyes? Y te decía, pobres bueyes, comparados con nosotros. Pobres animales, hermanos. ¿Por qué? Porque los bueyes al primer aguijón, al primer pinchazo, caminaban y respondían. Y nosotros no. Saulo es un ejemplo. El Señor le dice, ni los bueyes, Saulo, se detienen ante mi voz, pero tú estás dando en contra de mí. Y por eso le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás sufriendo porque quieres. Hermanos, cuando no nos rendimos a Cristo para morir y que Él tome posesión de nuestras vidas por completo, estamos dando coces contra el aguijón. Y por supuesto hay una consecuencia. Si tú estás dando coces contra el aguijón, habrá una herida y cada vez será más profunda. Hermanos, si una simple gota de agua en una cabeza de una persona lograba, como un castigo horrendo, hacer un hueco en el cráneo, una gota de agua constante, ¿qué será dar coces contra ese aguijón? Tarde o temprano, los que no nos rendimos al Señor por completo para que tome el control de nuestras vidas, muriendo y dejándonos llevar por su poder, van a sufrir. No por Cristo, no por causa de Cristo, hermanos, sino por estar en contra de Cristo. Llega un momento que es tanta la herida que el simular que estoy bien en mi vida se terminó. Porque el mismo Dios va a permitir que haya una aflicción tan visible que los hombres y las mujeres se humillen ante su señorío. La hipocresía
termina, hermanos. La hipocresía termina. Porque todas las cosas están visibles delante de los ojos de Dios. Y hoy me gustaría que pienses si este ejemplo de dar cosas contra el aguijón puede ser aplicado a tu vida. Si tu cristianismo es en torno a Cristo o en Cristo, si eres una pequeña piedra alrededor de la roca o eres una piedra sobre la roca. Piensen, hermanos, en el nombre de Jesús. Es bueno examinarnos en esa parte, no porque esté diciendo que no eres cristiano. No, sí, hermano, no dudo de eso, pero puedes vivir una vida muy tibia siendo cristiano, muy fría, muy ignorante e incoherente, porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ir en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, ni podríamos compararlo con una gran cantidad de agua. Y nosotros somos una endeble presa de muros de 20 metros de ancho por 50 de alto, que para los hombres es un muro impenetrable, pero para Dios es una hoja de papel. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y en ese momento, delante de la gloria de Dios, por supuesto que Saulo murió. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando algunos de nosotros hemos sido librados de algunas tribulaciones, algunos en la tribulación decimos: Señor, te prometo que si me libras de esta, o me ayudas, o no me descubren, o no me corren, o me sanas, o estoy bien, te prometo que ahora sí me entrego por completo a ti. Pero de inmediato somos librados y seguimos dando cosas contra el aguijón. En realidad el pecado del hombre, hermanos, es una cosa muy, pero muy seria. Y no podemos ocultarlo. No podemos ocultarlo. Saulo tiembla, hermanos. Y del versículo 7 al 9, hermanos, que vamos a empezar a estudiar ahí, dice que iban hombres con él. Iban hombres. Hay muchas interpretaciones de este pasaje. Algunos los ponen caminando, otros los ponen en caballo, otros los ponen en carroza, que creo que yo es lo que creo, porque es un hombre, Saulo, que tiene recursos económicos, tiene cartas para ir, y la cantidad de kilómetros que iban a caminar es impresionante. De seguro va en una carroza con caballos. No sabemos de qué manera se presenta este resplandor, hermanos, esta luz incandescente, pero por otros versículos que estuvimos leyendo el domingo pasado, sabemos que era más incandescente que el mismo sol. Es la gloria de Dios, hermanos. Es el mismo Señor Jesús en gloria, manifestado a Él. Por supuesto que no hay salida, hermanos. Cuando el Señor se manifieste al mundo en su venida próxima, esperemos, nadie soportará el resplandor de esa venida. Nadie permanecerá de pie delante del Cordero de Dios. Todos se postrarán y habrá horror en la tierra, aún de los suyos. Aún de los suyos. Donde la verdad será expuesta, donde conoceremos lo que conocemos hoy en parte. Y así es como Saulo está viendo. Si tú te preguntas, ¿qué Saulo? ¿Qué gran hombre? Hermanos, Saulo estuvo expuesto a la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y fue un encuentro asombroso. Los hombres que iban con él, hermanos, dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo, pongan atención, chicos que están anotando, se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, te das cuenta, escucharon, mas sin ver a nadie. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos teólogos en estos pasajes dicen que la voz del Señor era la misma voz del Señor que tuvo encarnado una vez. No fue una voz en alguna otra lengua o tan potente que algo hizo. En realidad su voz era una voz de hombre, pero el resplandor de su apariencia, hermanos, de su aparición era insoportable. Algunos han dicho que la aparición del Señor fue espiritual,
que solo Saulo pudo ver, pero algunos otros dicen que se apareció físicamente. Algunos defienden que fue espiritual porque los demás no lo vieron, pero se les olvida que Él es Dios. Y puede hacer que yo lo vea y puede hacer que otro no lo vea. De hecho, si tú y yo conocemos a Cristo, no es porque fuimos más sabios que los demás, es porque Él quiso ser conocido por nosotros. Nosotros vemos su gloria, entendemos su palabra, y otros en la misma condición nuestra, aún más estudiosos y hombres de lectura, hermanos, no entienden. Por eso es que vemos hombres, hermanos, con muchos reconocimientos en el mundo, tantas cosas que ellos pueden tener para jactarse, títulos, la gente los tiene en pedestales y los ves postrados ante figuras de yeso o de madera o sobre sus hombros. Porque la revelación viene por Cristo, hermanos. La revelación de Dios es Cristo. Y si Él no se revela a sí mismo, nosotros no podemos verlo. Y es la manera en cómo se reveló a Saulo, hermanos. Y los hombres que estaban escucharon su voz. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Qué quiere decir esta pequeña porción? Que Saulo en realidad se cerró los ojos, no soportó. ¿Alguien ha sido terriblemente asustado y lo primero que hicieron es cerrar los ojos? ¿Alguien siente dolor cuando ven que van a atropellar a un animal en la calle? Hay una reacción de muchos que es no ver cuando lo atropellan, sino cerrar los ojos y voltearse. Es la reacción como de la carne, cerrar los ojos, impactarse. Tal parece, hermanos, que Saulo se impactó, se llenó de horror por ver la gloria de Cristo. Imagina, hermano. Hay una película, es una película que se llama Resucitado. Y es un guardia romano que está buscando el cuerpo de Jesús. No tiene una teología o una doctrina sana del todo, pero la trama es buena. Y de pronto, de tanto buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, llega a la reunión de los apóstoles y ve a Jesús resucitado. Pero lo ve en cuerpo normal y él se asombra. Esto no es lo que sucedió aquí. No solamente vio el cuerpo de Jesús entre ellos, sino vio a Jesús en gloria. Vio la gloria de Dios, hermanos, en Cristo Jesús. Es insoportable. Él cerró sus ojos de terror, hermanos. Él cerró sus ojos de terror. Los hombres que iban con él se quedaron asombrados, hermanos. Creo que esta experiencia es incomprensible para los compañeros de Saulo. No hay testimonio de que ellos se hayan convertido o algo, pero supongo que sí cambió sus vidas para siempre, hermanos. Y cuando Saulo abre los ojos, porque presumiblemente leemos por este texto que tenía los ojos cerrados de terror, se da cuenta que no puede ver. Abriendo los ojos no vio a nadie. No podía ver. Y creo que nos podríamos imaginar aquí diciendo el Señor Jesús a Saulo: ¿tú cerraste los ojos hacia mí? ¿Tú no quisiste ver mi luz? ¿Tú no quisiste ver la salvación? Bien, ahora pasarás días ciego, como ha sido espiritualmente ciego. Y así se quedó ciego, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, ¿qué hombres necesitan comer y beber? ¿Quiénes son los únicos que no comen y beben? Los muertos. En gran manera yo creo que lo que sucedió aquí con Saulo, hermanos, es que él murió. No físicamente, él murió a él mismo. Hermanos, hemos dicho sermones atrás que para seguir a Jesús fielmente, primeramente tienes que morir. Y precisamente lo que está haciendo aquí el Señor es quitarle su vida a Saulo. Quitarle su vida a Saulo. Algunos otros creen algo distinto y dicen que él no pudo comer ni beber porque estaba tan asombrado que no tenía hambre ni sed. Pero aún las personas que están asombradas y asustadas y horrorizadas quieren tomar agua. Quieren tomar agua, hermanos. Algunos otros hermanos han dicho de esto, que la experiencia para Saulo, sintiéndose tan poderoso, fue una experiencia humillante y un tiempo que él se estaba automutilando por no querer creer que estaba equivocado. Yo no creo. No creo que Saulo valía más ahí, estando expuesto a la gloria de Dios. Yo creo que en realidad él murió a él mismo, hermano, aunque seguía vivo, por supuesto.
No es que él pensó en que qué voy a decir, fui avergonzado, si estaba vivo cuando yo decía que no. Yo fielmente creo que no tenía duda, pero él defendía más su propia justicia. Es lo que sucede con nosotros, hermanos. Nosotros escuchamos exhortaciones de muchas maneras y yo creo que somos realmente amados por Dios, porque no hay ninguno de los que vienen aquí que no ha escuchado su pecado. Y hay la mayoría que siguen abrazando su pecado, aunque Cristo ya lo ha descubierto y le ha dicho: yo sé. Queremos seguir abrazando nuestro señorío. Queremos seguir conservando nuestra vida y el Señor dice que de esa manera no vamos a poder hacer nada. Todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Todo el que la quiera ganar. ¿Y cuál es tu vida? Tu propia justicia, abrazar. A mí no me importa, sí me habló, pero yo sigo igual. No creo que tenga nada de malo esto. Yo pienso que si no hago esto no pasa nada. Si lo hago, ¿qué tiene? Todos lo hacen. Hermanos, todas las cosas que nosotros tenemos que van en contra de que Cristo gobierne nuestras vidas es precisamente abrazar nuestro propio señorío. Es idolatría. Lo explicaba el miércoles. Es idolatría. Porque te haces más caso a ti. Algunos por pereza. Algunos porque no quieren creer, aunque tienen testimonio como él lo tenía. Algunos porque simplemente no. Porque es yo. Y sin darnos cuenta, ¿qué hacemos? No dejamos de creer en Jesús. Lo que hacemos es crear un ídolo imaginario, que es un Jesús que me acompaña a todos lados, hermanos, a donde yo quiera que vaya, a donde yo quiera estar. ¿Y sabes qué es lo único que puede acompañarme a todos lados, ir a donde yo quiera, cuando yo quiera? Una mascota, un perro con una correa. Yo voy a donde yo quiero con él. Y es mío, yo creo en mi perrito y voy de un lado de otro. Sí, pero es que Jesús es el Señor. Y Él no va donde yo quiero, cuando yo quiero. Y Él no hace lo que yo digo. Y Él no está de acuerdo con mis ideas. Bueno, no, el Señor sabe que yo lo amo, pero no, hermanos. Y precisamente lo que fue necesario para un duro de cerviz, un hombre cerrado aún con el conocimiento escritural, fue: sigues, ok, delante de mi gloria no podrás. Y se le manifestó de esa forma. Algunos han dicho: ¿qué hubiese pasado con Saulo si Jesús no se hubiera manifestado? ¿No hubiera sido convertido? Claro, hermanos, claro, el Señor Jesús quería hacerlo, pero si este hombre iba a ser usado de esta manera, este hombre tenía que morir delante de aquel que le daría nueva vida. Saulo nos representa mucho, hermanos, en nuestra dureza. Díganme una cosa: ¿Saulo creía en Dios? ¿Saulo conocía las Escrituras? ¿Pero qué sucedió? No quería someterse al señorío de Dios revelado, de Dios con nosotros. Él quería un Dios lejano, poderoso pero lejano, para él poder hacer lo que bien quisiera. Sin darse cuenta, estaban ya asesinando cuando la ley dice: no matarás. E injustamente, no era parte de la Mishnah o de la tradición de los ancianos, porque sí, la tradición de los ancianos también continuaba con la tradición de matar gente que estaba yendo en contra del Señor o cometía blasfemia. Pero en este caso no era gente mala, hermanos. Y debemos de cansarnos de gobernarnos a nosotros mismos, mis amados hermanos. Debemos de cansarnos de gobernarnos a nosotros mismos y no cerrar los ojos ante la luz de Dios que nos da domingo a domingo, hermanos. Aún en nuestros pequeños devocionales diarios, ahí Dios habla. Si pones atención, si quieres tener oído para oír, pones atención. Si lo pones a la práctica, si lo tomas como alimento, si guardas en el almacén para estar comiendo durante el día, Dios te da mucho. Pero el problema, que lo tomamos y seguimos con nuestra vida. Insisto, si la iglesia está pasando por estos tiempos de frialdad, no es porque el Señor es frío y ha dejado de tener poder, sino es porque la iglesia no quiere morir a sí misma para que Cristo la gobierne. Por eso, hermanos, los jóvenes hacen lo que les place, las iglesias hacen lo que les place. Tristemente, aunque fue un evento muy bendecido, y voy a guardarme esto, no voy a dar mucha señal porque amo hermanos que nos invitaron ahí, pero en el lugar en donde estuvimos, pues era como una discoteca. Y uno se imagina y dice: qué tremendo, ¿cómo es posible? ¿En dónde te imaginas, en qué silla sentada aquí a Saulo aplaudiendo y bailando con este tipo de alabanzas? O a Pedro, o a Juan, o a Lucas. Les compartía tampoco voy a reservar, porque
no voy a decir nombres, pero les mandaba a algunos de ustedes de un pastor que es un pastor supuestamente reformado, que en sus tiempos de libertad sigue siendo un artista y canta rap en discotecas, hermanos. De que lo rescató el Señor. No que el rap sea satánico, no hablo de eso, pero hermano, cuando Saulo muere delante del poder de Dios, Saulo ya no fue Saulo, Saulo fue Pablo. Cuando Jacob, hermanos, el usurpador, se enfrentó a la gloria de Dios, dejó de ser Jacob y ahora fue Israel. Y cuando nosotros somos llamados de las tinieblas a la luz, dejamos de ser el viejo hombre y ahora somos un nuevo hombre en Cristo Jesús. No hay posibilidad, pero ¿qué sucede? Le decimos a Dios, ay Señor, no seas tan exagerado, tu Biblia es algo anticuada, tu palabra como que no es para tanto, tranquilo. No estamos en los mismos tiempos de los apóstoles, las cosas cambiaron, por eso cambiaron, están peor que Sodoma y Gomorra. Hermanos, debemos de sacudirnos el polvo, levantar los brazos caídos y ir y caminar recordando que hay una gran nube de testigos que nos está viendo y que van a ver al mundo o van a ver la gloria de Dios a través de nosotros, en nosotros. Es importante el compromiso, hermanos. Ayer en el congreso que fuimos, es un hombre que es para quien íbamos, creo, a ver, hermano. Y también a saludar a la hermana Irene, de Voz de los Mártires. Pero este hermano es un mártir viviente. Tiene una cara de gozo, brilla su rostro, ¿sí o no, hermanos? Brilla su rostro y está platicando cómo lo pateaban radicales del Islam, cómo lo ponían a lavar el baño con sus manos, cómo perdió tanta sangre por la anemia que llegó a tener 1 litro y tantito, cómo enflacó 25 kilos en tan poco tiempo. Y seguía él tratando de recordar, porque su mente estaba afectada por la anemia, no podía pensar versículos o cantos, y con eso el Señor lo sostenía, porque una palabra suya basta para sanar y sostener. Y el hermano está feliz de padecer. Él nos contaba, mis amados hermanos, cómo algunos mártires en Afganistán o en países de Medio Oriente, en Nigeria y en Sudán, los radicales lo que hacen para marcar a un cristiano cuando no lo matan es cortarle su mano o su pierna. Y estos hermanos platicaban con gozo que habían sido martirizados, y cuando el hermano volteaba y los veía que no tenían una pierna y una mano y sabía, fueron martirizados por Cristo. Vidas no radicales, vidas, hermanos, que murieron cuando conocieron a Jesús, y Jesús gobernó sus vidas de tal manera que Él hace lo que quiere con ellos. Pero el cristianismo de este lado del mundo, hermanos, es una tristeza. Por eso es gravoso que la iglesia tenga 3 o 5 reuniones a la semana. Por eso es muy exagerado tener que manejar una distancia o tomar algún transporte para ir. Por eso se nos hace demasiado un sermón de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque está agonizante. Te decía que lo único que está sosteniendo a la iglesia son su propia palabra, que es anunciada y que está dándonos vida, porque el Señor sostiene la creación con el poder de su palabra. Pero si cerráramos la Biblia y la dejamos de enseñar aquí para que estemos más cómodos, nos morimos todos, hermanos. Es asombroso ver estos testimonios. Le decía al hermano Carlos y a Beto, y nos sentimos nada. ¿No? A veces nos gozamos en poder evangelizar a cientos de personas y reunirnos aquí e ir, predicar y ver gente, y vemos eso y decimos, ni he empezado. ¿Qué será del resto, hermanos? Cuando somos comprados entendemos lo que Pablo entendió. Es asombroso, hermanos, es asombroso. Fíjate lo que dice la siguiente porción, de entender quién es Cristo. Y cuando Cristo toma posesión de tu vida y tú renuncias a la tuya. Alguien me decía, entonces yo puedo renunciar, o sea, es decir, yo participo en mi salvación. No, no participas. La salvación es del Señor. La salvación es de inicio a fin, aún en la santificación. Ayer escuchamos muy buenos audios que Beto y Leana tienen la tarea de enviárselos a todos, hermanos. Y yo había escuchado hace muchos años, más no todos. Pero aún en la santificación, Cristo es nuestra santificación. Entonces dices, entonces no hago nada. No, es imposible no reaccionar ante el poder de Cristo trabajando en tu vida. Pero algo que es evidente, que seguimos, le damos la autoridad al Señor. Él la tiene, claro, pero le doy la autoridad de mi vida.
Mis pensamientos son de venganza, mis pensamientos son de odio, mis pensamientos son de murmuración, de chisme, de miedo, de gobernar. Mi amada hermana, tus pensamientos son sobre tu marido, dice la Biblia. Quieres gobernar sobre tu marido. El marido no quiere ser diligente y discipular a su familia. Los hijos no quieren honrar a los padres. Así es los pensamientos del hombre. Pero cuando Cristo gobierna mi vida, Cristo me dice qué debo hacer y yo cedo como esclavo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y tiene algo extraño, porque si ya no vives, Pablo, ¿cómo es que tú estás hablando y haciendo estas cosas? Ya no me gobierno yo a mí mismo, sino Cristo me gobierna a mí. Yo quiero hacer toda la maldad y el pecado, pero el Espíritu me dice no. Y lo más hermoso de todo esto, que aunque sigamos equivocados, el Señor sigue siendo mi Salvador por toda la vida. Por eso damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador, hermanos. Pero Saulo contesta, él temblando y temeroso, ¿qué quieres que yo haga? Yo te decía el domingo, ¿tú le has dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O tienes temor porque ya has escuchado lo que Él quiere que tú hagas? ¿Qué quieres que yo haga? Te pregunto otra cosa, ¿tú has temblado y has tenido temor de Dios? No solamente es una pregunta que está retándote, yo te pregunto, ¿tú has temblado y has tenido temor de Dios? Amado, amada, ¿tú has tenido terror del día que te vas a enfrentar cara a cara con Dios? ¿O no? O dices, no, al contrario, yo anhelo ese día porque estar en la presencia de mi Señor. Seamos honestos, hermanos. ¿Tú has pensado el día que estés cara a cara con Dios? ¿A ser juzgado por todos tus pecados? ¿Eso te ha producido terror? Digo esto porque ha habido algunas conversiones sin efecto, que no son conversiones, solamente son cambios morales. El que tomaba dejó de tomar, el que maldecía dejó de maldecir, el que veía pornografía dejó de ver pornografía y pensamos que eso ya es ser cristiano. Pero ¿tú has temblado por saber quién es Dios y quién es Cristo? Y has dicho, hoy te entiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Hoy creo que yo no puedo cambiar, pero tú, Señor, harás la obra en mí. Tú puedes manipularme y hacer lo que quieras y me puedes llevar a cualquier lugar que yo no me imagine y hacer cosas indescriptibles. Señor, creo que tú eres Dios. Hermanos, el principio del saber de las cosas de Dios es el temor a Dios. Si algunas conversiones entre nosotros fueron simplemente cambio de religión porque algún carismático llegó y me dijo, Dios te ama, Él es tan bueno, toda la eternidad pensó en ti y en la cruz pensó en ti por amor y Él quiere abrazarte y amarte. Y uno estaba triste y, ay Señor, gracias porque me amó. Y eso fue mi conversión. O sea, que fui a buscar comida como un perro callejero que comía porquería y de pronto le abrieron una mansión y había croquetas pedigrí. Ay, estas croquetas sí me gustan, este plato de croquetas sí me entiende. Si fue así tu conversión, tú no has sido convertido. La conversión bíblica es a través del terror, de saber que vas a enfrentarte algún día con Dios y no le importa tu fe, no le importa tu tradición, no le importa que tus abuelos te enseñaron tal cosa o tal otra, no importa lo que tú piensas, tú no importas. Lo único que importa es Cristo. ¿Tienes a Cristo? Vida eterna. ¿No tienes a Cristo? Condenación. Pero Señor, le eché ganas, fui buena mamá, Señor, amamenté a 20, yo fui un hombre trabajador y trabajé toda mi vida por 90 años, yo fui un hijo que cantaba, que tocaba, que limpiaba. Sí, al infierno si no tienes a Cristo. Puede ser, hermanos, que sin darnos cuenta, conociendo como Pablo, teniendo las Escrituras como Pablo, creyendo en Dios como Pablo, cerramos nuestros ojos ante la luz del Salvador también. Porque sabemos que al momento que pongamos los ojos en Él, Él dice, y Él hará. Entonces queremos conservar nuestra vida. Y eso es lo que el Señor Jesús dice. Todo aquel que quiera conservar su vida, la va a perder. Pero todo aquel que la pierda a causa de mi nombre, ¿qué hará, hermano? Todo aquel que pierda su vida a causa de mi nombre, la tendrá, la ganará.
Y ahí estuvo, hermanos, 3 días. Pensando en esta porción, sería muy bueno, hermanos, amados hermanos, que hoy, durante el día del Señor, puedan pensar si ustedes, hermanos, todos ustedes, han cerrado sus ojos ante el Señor, haciéndolo de cualquier manera diferente a la que realmente es. Solo pensemos en su grandeza, hermanos. Solo pensemos en su poder, en su soberanía, en su supremacía. Solo pensemos, hermanos, en lo inigualable que es. Solo pensemos en el universo mismo, infinito, y que no tiene comparación al Señor, porque el universo podríamos decir que tiene un inicio. El Señor no. Y que a ese Señor lo reducimos a tal grado que es un Señor de cabecera. Un Señor amuleto, un Señor lámpara de Aladino, un Señor medio ciego, medio sordo, como anciano, como anticuado, como que no me comprende, no me deja vivir, no me deja hacer lo que yo quiero. Un Señor que va a comprender que yo tengo muchas cosas que hacer. Un Señor que aunque Él dice algo y yo no hago y no pasa nada, Él me entiende. Hermanos, solo pensemos en eso, se los ruego en el amor de Cristo. Para que después podamos tener la experiencia de Saulo, 3 días de soledad, meditar. Si tienes que ayunar, ayuna. Si tienes que pasar todo el día en oración, ora todo el día. ¿Se puede? Todo el día puedes orar, aún en el Espíritu, pensando: Señor, revélate a mí. Señor, revélate a mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, en realidad te he fallado. Señor, no he hecho lo justo delante de tus ojos. Señor, aunque te conozco en la cruz, no me importó. Seguí mi vida, haciendo lo que yo quería, contestando como quería, pensando lo que quería, viendo lo que quería. Hermanos, no tiene coherencia saber que Jesús es Dios, que todo el poder, toda la majestad, toda la divinidad, toda la supremacía ha sido mostrada al mundo en Jesús, y que nosotros sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. La única forma que eso suceda es que nosotros seamos señores de nuestras vidas. Porque el decir lo contrario es decir: Señor, tú ya no tienes poder. Señor, tú ya no transformas vidas. Señor, tú no puedes darle vida a un muerto. Señor, tú no eres el mismo de ayer. Porque veremos aquí un cambio increíble, una metamorfosis, hermanos. Literalmente, una metamorfosis. O algunos han dicho que no, aún es más, es de nada a todo. De nada a todo. Entonces 3 días, dice nuestro texto, la porción B, hermanos, no comió ni bebió. Y creo que Saulo estaba pero tan conmovido y tan muerto a sí mismo, que fue incapaz de comer o beber por 3 días. O podemos creer que Saulo en realidad estaba tan atormentado que no sabía ni cómo comer ni cómo beber y se le olvidó. Todo lo que Saulo podía hacer, hermanos, era sencillamente sentarse en silencio ciego. Algunos dicen que pasó llorando y llorando y llorando, y otros dicen que estaba como traumatizado. Pero esto fue una experiencia, hermanos, muy tremenda. Durante 3 días de ceguera y privacidad, Saulo estaba ahí muerto a sí mismo, muriendo a sí mismo, hermanos. Y solo fue después de 3 días de morir que él recibiría vida resucitada en Cristo Jesús. Cuando veo esto 3 días, pienso: ¿en quién piensan ustedes en 3 días de oscuridad? Jonás. Jonás, bien, un profeta de Dios, un hombre escogido por Dios, pero que creía y no hacía lo que Dios le dijo. Y Jonás padece, hermanos. Literalmente es un tipo o una sombra de el Señor Jesús en el sepulcro. Digo, no sé tú qué pienses si te digo que una gran ballena ha tragado a un hombre. ¿Ese hombre está vivo? No, ese hombre está muerto. Jonás estaba muerto, hermanos. Y obviamente resplandece el evangelio de Cristo. Y vive, hermanos, Jonás. Y vive Jonás. Y la realidad, hermanos, que esto está pasando aquí. Yo creo que estaba en la boca del gran pez. Estaba en el sepulcro Saulo, hermanos. Estaba en la misma tumba. Y él iba a resucitar juntamente con Jesús. Y eso es lo que sucedió, hermanos. Este fue el bautismo del Espíritu Santo de Saulo. Amén, hermanos. Del versículo 10 al 12, hermanos, dice: había entonces un hombre en Damasco, un discípulo llamado Ananías. Este es un dato muy importante. A quien el Señor dijo en visión:
Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha en búsqueda de Judas. Dice, a uno llamado Saulo, a la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto visión de un varón llamado Ananías. Él fue. Hermanos, si se dan cuenta, vayan al versículo 26 del capítulo 8, ahí rápido, una hoja atrás, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve. Versículo 27, se levantó y fue. ¿Ok? Después vemos, hermanos, en el capítulo 9, el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice el versículo 6, parte final, levántate y entra, o sea, ve. ¿Qué hizo Saulo una vez que creyó? Se levantó y fue, hermanos. Después vemos a Ananías. Ananías, ¿qué responde? El versículo 10, la porción final, capítulo 9, heme aquí, Señor. ¿Y qué hizo? Levántate y ve. ¿Y qué hizo Ananías? Fue. Nadie soporta el señorío del Señor. Nadie, hermanos. El Señor dice, y nosotros tenemos que decir amén. Solamente tenemos que decir amén. Aquí no vale absolutamente nada más, hermanos, sino solo eso. Sino solo eso. Entonces vemos el mensaje de Dios a Ananías. Es como si cambiáramos temporalmente de historia, hermanos. Dice que había en Damasco este hombre, discípulo llamado Ananías. Es importante, hermanos, cuando el Señor Jesús es presentado en Lucas, hermanos, es un hombre temeroso de Dios llamado Simeón, ¿verdad? La Escritura no dice que era un hombre que tenía alguna autoridad en la iglesia como tal, no era parte de los fariseos, ni de los escribas, ni de ellos. Y tiene lógica porque si iban a presentar al Mesías prometido, tenía que ser un hombre creyente en ese Mesías. Pero era un discípulo de Dios. Y de la misma manera, hermanos, lo que sucede con Ananías, quiero decirte que este Ananías no es Ananías de Zafira. No es Ananías y Zafira. Este Ananías es un hombre que aparece de la nada, hermanos. No sabemos nada de Ananías, no sabemos nada antes, no sabemos nada después con el encuentro de Saulo, no sabemos cómo vino a estar en Damasco, qué sucedió después, no sabemos si este Ananías sale de Jerusalén o estaba en Samaria, no sabemos nada. Lo único que sabemos que era un discípulo obediente. Porque el Señor le habla y dice, Señor, firmes, aquí estoy. Más también Él presentó sus condiciones, veremos adelante. Sabemos que es un hombre temeroso de Dios, es un seguidor promedio, le podríamos llamar, del Señor Jesús, era un discípulo. Me agrada mucho esto, hermanos, porque algunos de ustedes, en su mayoría, no recibirán un llamado tal vez al ministerio. A lo mejor no recibirán un llamado para ser diáconos o pastores. A lo mejor no, esos son los dos oficios bíblicos. A lo mejor no serán misioneros a las naciones, pero sí son discípulos. Y Dios puede usar un discípulo de la manera más sorprendente que te puedas imaginar. Usó un discípulo para presentar al Señor Jesús. Usó un discípulo para darle vida en Cristo Jesús, darle ojos espirituales, hermanos, a Saulo. Un discípulo, podrían decir algunos, común y corriente, que no es común ni corriente tampoco. Aunque así, decía el hermano ayer que nos consideran en Medio Oriente y en Nigeria como la basura de la basura, lo más asqueroso que hay, perros muertos. ¿Qué más decían? Cerdos. Son cerdos los cristianos. Así dicen. Nosotros tanto que nos sentimos, ¿verdad, hermanos? Allá nos dicen puercos, perros callejeros, muertos. Terrible, terrible. Pero al Señor le gusta usar, hermanos, así, de lo vil y despreciado por el mundo, hombres. Creo, hermanos, que Dios lo usó por ser un hombre obediente. Era un hombre obediente, un discípulo. Vemos en la Biblia el testimonio de Lucas. Es fiel, hermanos. Obviamente toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, creo que si un apóstol hubiera sido enviado a Saulo, quizás la gente diría que Saulo recibió su evangelio a través de un hombre. Recuerda que para ser apóstol, los que vienen de alguna iglesia pentecostal o carismática y creen aún que hay apóstoles hoy en día, le digo que no hay apóstoles hoy en día. O bueno, sí hay. Los apóstoles serían los misioneros.
Pero los apóstoles que hoy en día se dicen apóstoles son los hombres más arrogantes, soberbios y orgullosos. Y son dirigidos por Satanás. Estoy seguro. Los apóstoles verdaderos son los misioneros. Dice un pastor, Ivanildo, que de la mano los misioneros es el dedo más chiquito. ¿Sabes por qué? Porque entra en cualquier lugar. Ellos entran aquí, en todos lados, man. Los misioneros son tremendos, son increíbles. Y para ser, hermano, un apóstol, un enviado de Dios, tenía que haber requisitos. Tenían que haber visto el ministerio de Jesús. Por eso creemos, algunos dicen que no, pero creemos que Saulo vio a Jesús de tiempo atrás. Pero también el más importante de todos era que fuera llamado por él. Si el Señor hubiera enviado a un apóstol, hermanos, entonces Saulo hubiera recibido el ministerio a través de un apóstol, y eso defendería mucho la idea que hoy los apóstoles modernos quieren defender. Yo soy apóstol de Cristo. ¿Quién te dijo? Me ordenaron otros hombres. No, es que Saulo no fue ordenado por hombres, Saulo fue ordenado por el mismo Jesucristo, hermanos. Por eso se envía a un hombre ordinario, no un apóstol, para que no hubiera confusión. Saulo ya conoce el evangelio desde antes. Él ya conoce la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahora mucho más, él vio a Cristo resucitado también. Quizás la gente diría que había recibido algún tipo de ordenanza como un pastor y no como un apóstol, hermanos. Y es asombroso porque de la misma manera como Dios utilizó a este discípulo, hermanos, para hacer un trabajo especial, Dios puede también usarte a ti para hacer cosas especiales, inimaginables. Puede usar a un hombre cualquiera, hermanos, entre los cristianos para convertir a un pueblo completo, a una familia completa. Tú podrías ser usado para que tus padres sean salvos, tus abuelos, tus primos, tus vecinos. Tú puedes ser usado. No tienes que esperar a que necesariamente sea alguien que tenga un oficio en la iglesia. Porque el que hace la obra es Dios a través. Si bien hay un orden en la iglesia, sí hay un gobierno. Pero en determinados casos Dios usa a quien sea. Como de pronto usa mujeres para enseñar a hombres también, cuando la Biblia dice que no sea así, pero hay un lugar en la sierra o en algún lugar en donde no hay hombres que enseñen y una mujer conoce la Biblia. ¿El Señor prohibirá entonces que ella enseñe a los que están ahí? No. Pero si hay hombres, en ese asunto es bueno recalcar porque sé que eso se persigue. Hermanos, si hay hombres, las mujeres, ¿sabes qué deben enseñar en la comunidad cristiana? ¿Teología y doctrina? ¿No? Enseñar a mujeres más jóvenes a ser piadosas, a ser buenas esposas. Esa es la enseñanza que la mujer tiene que dar. Pero, ¿qué sucede en el contexto en donde no hay hombres que enseñen? Algunos pueblos o regiones o montes o selvas. Pues por supuesto que Dios va a usar a un discípulo, mujer, para enseñar y hacer cosas, para que después se levante un hombre o lo haga, hermanos. Creo también fielmente que Ananías, hermanos, no era absolutamente necesario para Dios. Era un discípulo. Y podemos decir que Dios usó a Ananías simplemente porque a Dios le encanta usar a personas que son seguidoras suyas. Y Ananías fue un siervo dispuesto para servir porque dijo, heme aquí. Heme aquí. Hermanos, Ananías hizo la misma pregunta que Saulo. Fíjate el versículo 6 que te leía. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ananías también dijo lo mismo. ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Dios habló a Ananías de una manera completamente diferente a Saulo, obviamente, hermanos. Porque Saulo tenía una fuerte y casi violenta manera de ser y de recibir. Saulo es Saulo, hermano, perseguidor de la iglesia. No hay humildad en él. Él es un hombre que se codeaba con las autoridades religiosas de más alto rango. Él pidió cartas al sumo sacerdote. Él es un hombre importante. Recuerda que los hombres aquí en el mundo, entre más títulos, más credenciales tengan, entre más alto estén en la torre, más importantes son para la gente. Recuerda que los directores en empresas difícilmente podrían hablar, no todos, hay gente humilde, con los que están trabajando en la obra. Porque los títulos y las credenciales muestran. Es lo mismo con Saulo, hermano. Saulo trae cartas del sumo sacerdote. Toda esa región, en su mayoría
son creyentes, respetan al sumo sacerdote, el gran intercesor. Imagina, el gran intercesor es traer para un católico romano una carta del Papa, hermanos. Imagínate a un misionero promedio católico romano con una carta del Papa, con la mano ahí, o con un beso. ¿Crees que ese misionero se siente importante? Es la misma manera. Ananías, hermanos, está delante de un hombre muy distinto a él. Dios habló a Ananías de una manera muy distinta. Él de inmediato contestó. No está dando cosas contra el aguijón, pero Saulo no. Saulo está en una violenta confrontación con Dios. Ananías escucha la voz de Dios dulcemente en una visión. Dios le llama y Ananías responde obedientemente, sin disciplina: heme aquí, Señor. Y esta es una respuesta para Dios. Hay dos maneras de responder a Dios. Una manera violenta, que es ir en contra de lo que Dios dice, no necesariamente diciendo palabras antisonantes y malas a Dios, blasfemias, sino simplemente no estar dispuesto a Él. Es dar cosas contra el aguijón. Y la otra respuesta para con Dios es: heme aquí, Señor. Hermanos, no tenemos que sorprendernos jamás si personas como Saulo reciben la palabra de Dios inicialmente con preguntas y resistencia. De hecho, muchos de entre nosotros recibían la palabra con resistencia. ¿Quién de aquí recibía la palabra con coraje y resistencia? ¿Quién escuchaba a cristianos hablar y: ya cállate, no puedes hablar de otra cosa, por favor? ¿A quién le sucedió? Pero esa gente hoy está entre nosotros, hermanos. Gente muy dura, gente muy religiosa, gente que se aferraba a la tradición, aunque sabía por dentro que era mentira. Escuchaba el evangelio, escuchaba que solo en Cristo hay salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Que Él no comparte su gloria con nadie, que Dios aborrece la idolatría, la aborrece, la detesta. Es un Dios celoso que visita la maldad de sus adversarios por generaciones. Y aún así, no querían. No debemos sorprendernos. ¿Por qué a Saulo, hermanos? ¿Por qué no a otro obediente? Porque las transformaciones drásticas muestran una cosa: muestran la gloria de Dios. Por eso es que algunos de nosotros que fuimos sacados del abismo profundo, del estiércol en la profundidad, somos usados para predicar a otros y somos creídos en nuestro testimonio. Hay credibilidad, porque la gente dice: no es posible que tú hayas cambiado tanto. Y en ese momento, aunque uno quiere pararse el cuello, dice: no, sí es posible, porque para Dios todo es posible. Cristo vive en mí, Cristo me cambió. Cristo hace obras increíbles, hermanos. Y en el caso de Saulo fue así. Y no debemos esperar tampoco, por otro lado, hermanos, que los discípulos de Jesús reciban la palabra como Saulo. Es decir, no tenemos que estar creyendo que todos los discípulos van a ser Saulos, porque hay otros Ananías también. Lo que sí debemos esperar, hermanos, es que los discípulos de Jesús reciban la palabra de Dios como Ananías lo hizo. Tenemos que orar y decir: Señor, yo quiero tener el espíritu de Ananías, que cuando tú me digas: él ve, ella ve, yo diga: Señor, aquí estoy. Eso sí debemos esperar. Algo que veo hermoso aquí, hermanos, es como Dios, si te das cuenta en estos versículos, en el caso de Ananías fue completamente específico, como lo ha sido con muchos de nosotros, hermanos. La visión de Dios fue muy específica. Dios le dijo: ve a una calle, ¿te das cuenta? Ve a la calle que se llama derecha. Y luego le dio una casa específica, la casa de Judas. Y luego le dio un hombre específico, un hombre llamado Saulo de Tarso. Hermanos, le dio una visión específica de este hombre que no lo había visto. Le dijo: ha visto este hombre, Saulo, a un varón llamado Ananías. Es chistoso, pero le dice a Ananías que él vio a un varón llamado Ananías. Y creo que esta especificación es necesaria para un discípulo, hermanos. Y es muy importante porque Dios le está pidiendo a Ananías que haga algo muy peligroso, hermanos. Es encontrarse con Saulo, es el gran perseguidor. Esto tiene mucha aplicación para nuestra vida. Dios nos pide cosas muy peligrosas, hermanos. Dios pide a muchos de nosotros tomar decisiones muy difíciles. Cambio de domicilio, cambio de ciudad, de país, cambiar de trabajo. Son cosas muy difíciles, muy peligrosas. Pero ¿quién lo pide? ¿Y qué tenemos que decir? Heme aquí, amén.
Por eso es tan específico el Señor con Ananías, hermanos. Lo manda con Saulo, y Saulo es un gran perseguidor de la iglesia. Por eso Ananías necesitaba la confirmación de Dios, hermanos. Saber que él en realidad lo estaba guiando, porque volvemos al ejemplo de Felipe. Señor, ¿estás seguro que eres tú, Señor? Tengo mi ministerio fructuoso y bendecido, y ahora me estás mandando a un lugar en donde odian a los judíos, odian al Mesías, Señor, y aparte me mandas por un camino desolado, desierto. ¿Estás seguro que eres tú? Sucede algo parecido con Ananías, y eso pasa con nosotros también, hermanos, porque recordemos que aún para nosotros, por nuestro pecado, el camino que es agradable, bueno, olor a rosas y con algunas botellas de agua frías en el caminar, ese es el camino de Dios. Pero el camino que es difícil, sinuoso, con rocas, con ataques, no vayas por ahí, yo creo que ese camino no es de Dios. Aunque no podemos asegurar que el camino de Dios siempre será tormentoso, sí podemos asegurar que el camino de Dios siempre tiene sufrimiento. Pero no es lo mismo. ¿Por qué nos arriesgamos a seguir a Dios? Porque no todos van a morir quemados, no todos van a morir en una cárcel, no todos van a ser decapitados, pero sí te aseguro que todos los que fielmente lo sigan serán perseguidos y serán aborrecidos. El Señor dijo, serán aborrecidos a causa de mi nombre. ¿Qué es eso, hermano? Es una declaración. ¿Es una afirmación? ¿Es algo que puede o no puede cuando el Señor dice, serán aborrecidos a causa de mi nombre? ¿Es una afirmación o no? ¿Eres aborrecido a causa del nombre de Cristo? Hermano, imagínate que de pronto tú y yo recibimos la instrucción de ir con hombres que sabemos que están en esta colonia golpeando a testigos de Jehová, a mormones y a cristianos. Imagínate que de pronto organizamos una brigada, hermanos valientes. ¿Quiénes son valientes aquí? No violentos, valientes. Vamos a predicarle a esos hombres que están golpeando a religiosos. Y nosotros vamos a decir que obviamente somos cristianos, pero para ellos es lo mismo, un cristiano, un testigo de Jehová, un mormón en un principio. Mientras no seas católico romano, eres una secta delante de sus ojos. ¿Quién está dispuesto a ir? ¿Quién está dispuesto a ir a un lugar en donde hay un asesino de cristianos? Dios fue específico con Ananías porque Ananías sabía quién era, hermanos. Dios le dijo a Ananías aún acerca de la visión. Este hombre que se llama Saulo ha visto en visión a un hombre llamado Ananías. Es decir, Ananías, yo sé quién es Saulo, yo sé qué piensas tú, pero él ya sabe que tú irás. Él está orando. Esto es asombroso porque Saulo no oraba, Saulo rezaba, hermanos. Esto está indicando que ha habido un verdadero cambio en el corazón de Saulo. Este hombre famoso por perseguir a los discípulos de Jesús, hermanos, que era un hombre que rezaba mucho, repitiendo las oraciones una tras otra y una tras otra, como algunas oraciones que hoy en día conocemos de los religiosos, aun cuando el Señor Jesús dice, cuando ores no ores con vanas repeticiones. Ahora Saulo está orando. ¿Qué te imaginas que Saulo oraba en esa condición de humillación? Oh Señor, perdóname, yo te perseguía, yo te hacía daño. Señor, yo consentía, Señor, tu muerte y la muerte de los demás. Yo vi a tu primer mártir, Señor, yo fui quien lanzó piedras. Oh Señor, perdóname. Es la oración genuina de un verdadero discípulo. ¿Sabes cómo podemos diferenciar, hermanos, en algunas iglesias quiénes son en realidad discípulos y quiénes no? Por ejemplo, en los tiempos de alabanza, cuando ves en alguna iglesia, porque corres el riesgo por tu carne, llegas a una iglesia en donde hay instrumentos, toda una banda de música y tocan increíble y el requinto llega hasta lo más profundo y escuchas el piano y las voces como de ángeles cantando y de pronto empiezas a sentir ganas de llorar por tu corazón que se rompe. Pero si nos metemos a indagar dentro de la mente de esas personas, vamos a ver que están llorando por ellos mismos. ¿Por qué mi esposo no me quiere? ¿Por qué mi esposa me dejó? ¿Por qué mi hijo está enfermo o está perdido? ¿Por qué estoy, Señor? Dame, hazme, voltéame a ver. Y la alabanza, hermanos, trata de Él.
Trata de Él. Te exaltamos, Señor, eres digno, Cordero de Dios. Gracias, Cristo. Es solo para Él. Y aquellos que entienden esto lloran y oran no para sí mismos, sino para gloria suya. Por eso el Padre Nuestro, hermanos, lee más de la mitad del Padre Nuestro. ¿Y de qué trata el Padre Nuestro? ¿Qué peticiones está haciendo Jesús para enseñarnos? Un verdadero discípulo confía en la soberanía de Dios y se goza más bien en exaltar a Dios en la oración que en estar pidiendo. Porque busca el reino y su justicia y todo lo demás es dado por añadidura. ¿Que es bueno pedir? Por supuesto, es bueno pedir para ver tu gloria. Y Saulo está pidiendo, hermanos, creo fielmente así, humillado: oh Señor, yo que era perseguidor. Hermanos, nosotros deberíamos de orar y al momento de alabar aquí, en lugar de ser algunos, no señalo a nadie, pero te señalo a ti, leer y así fríos y: Señor, gracias, bonito. Recuerda a quién le estás cantando. ¿Sí sabes por qué murió al Señor que le estamos cantando? ¿Sí sabes quién es? ¿Sí sabes qué hizo por ti? ¿Sí sabes qué es digno Él de recibir? ¿Sí sabes que en la tierra aquí los súbditos llegan en la tierra y se arrodillan? ¿Sí sabes que los católicos romanos cuando ven al Papa lloran y le besan la mano? ¿Qué tanto más el pueblo de Dios tendría que darle reverencia al Rey, hermanos? Y postrarse y adorarlo y decir: oh Señor, yo estoy aquí en la iglesia porque tú moriste por mí en la cruz. Señor, me rescataste siendo malo, perverso, adúltero, fornicario, odioso, chismoso. Y aunque lo sigo siendo, tú me sigues amando. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo ser frío o pasivo? No, es que así es mi estilo, yo canto muy tranquilo. O yo es que no, él y yo así. No tiene sentido, hermanos. Yo me imagino un Saulo humillado y diciendo: Señor, yo te maté. Mis pecados te llevaron ahí, yo te perseguía, yo te odiaba, yo te aborrecía. Y heme aquí, Señor, déjame ciego, Señor. Es más, quítame la vida aquí, Señor. Yo no valgo ya más nada. He conocido, Señor, al Dios que proclamaba desde pequeño. Lo he visto en la faz de Cristo. Hermanos, las oraciones de Saulo eran mecánicas y espirituales. Nunca oraba con Jesús como mediador, hermanos. Nunca había orado en el nombre de Jesús. Nunca había entendido humildemente la obra de Jesús. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer al momento de orar, hermanos. ¿Cuántos, insisto, sin señalar, no pueden orar por orar o participar en la oración porque quieren participar? ¿Cuántos no desperdician el tiempo de oración orando cosas para enseñarle a Dios? O solamente para pedir. ¿Y cuántos oramos dándole la gloria? Señor, te exaltamos, eres glorioso, grandioso, soberano, Señor. Gracias por lo que tú eres, por lo que tú haces, Señor. Es importante reconocer: Dios es Dios, hermanos, y Él es digno de toda la honra y toda la gloria. Hermanos, si leemos textos, Apocalipsis nos gusta bastante, pero la Biblia está repleta de eso, alabanza. Pero si te das cuenta, Apocalipsis capítulo 4, estamos hablando de ángeles, hermanos, que espiritualmente son incomparablemente mayores a nosotros, hermanos. Él están ahí. Es asombroso cómo se describe la gloria de Dios en su santo trono. Dice el versículo 6, por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 4 dice: y del trono salían relámpagos, y salían truenos y voces, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, delante. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Dice, hermanos, el versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Son seres gloriosos, hermanos, y no cesaban, escucha, no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que vendrá y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas
y por tu voluntad existen y fueron creadas. El capítulo 5 sigue, hermanos, diciendo lo mismo. El versículo 13, el versículo 12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tú te preguntas por qué Saulo se quedó ciego. Tú te preguntas por qué los pastores del Señor exhortamos a la adoración, a la reverencia, a un sentido coherente de una vida de completa entrega, hermanos. Si estos seres celestiales superiores a nosotros, hermanos, en cuanto a espiritualidad, no en valor, lo adoran día y noche y claman a Él, ¿cuánto más tú y yo, mi amado hermano, redimido solo por la sangre del Cordero? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Y es algo que me gustaría que pensaras durante la semana y tratar de llevar una aplicación, hermanos, a nuestras vidas. Poder compararnos con estos dos discípulos, el discípulo resistente y el discípulo obediente, hermanos. Aunque veremos el domingo algunas objeciones de Ananías para ir para allá. Pero meditemos en lo que vimos hasta hoy, amén. Oremos a Dios, hermanos. Mi Dios, damos a ti gracias, Señor. Damos gracias porque a ti te ha placido, bendito Rey, bendecirnos con tu palabra hoy. A ti, amado Dios, nos has permitido, amado Dios, darte la honra y la gloria y la alabanza, y aún sin entenderlo bien, sin comprenderlo bien, Señor. Oh, mi Dios, enséñanos temor a ti, enséñanos a Cristo, Señor. Enséñanos a Cristo. Y danos de Él y más de Él, Señor. Y que lejos de toda religiosidad y toda espiritualidad falsa, Señor, fría, vayamos al conocimiento de aquel que es digno, Señor. Lo único que necesitamos es Cristo. Sabemos que tú eres soberano, harás el resto, Señor. Ayúdanos a entender el llamado que tenemos como hijos, mi Dios bendito. Y el ya no dar cosas contra el aguijón, el confiar, Señor, aquellos que sienten el llamado, Señor, que han comprobado que están dispuestos y han dicho, heme aquí, Dios, dales a Cristo para que ellos no duden y vayamos juntos a la extensión del reino para que tú pronto vengas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda al que está cansado y afligido, al que está enamorado de su pecado, que hoy con Cristo, no por Él, Señor, no por su pecado, no por nada más, sino por Cristo y en Cristo, Señor, y para Cristo ellos puedan abandonarse a sí mismos y confiar en ti. Aquellos que estén sufriendo, amado Señor, por no poder abandonar tal o el que sea de los pecados, Señor, o condiciones que tengan, Señor, que ellos puedan confiar que Cristo es lo que necesitan, Señor, que Cristo es lo que necesitan. Oh, te ruego, Señor, que puedan, amado Dios, hoy tu iglesia, tu cuerpo, depositarse en ti, Señor, saber más de ti, amarte más a ti, Señor, vivir en ti, para ti, Señor. Te ruego que traigas un avivamiento a esta congregación, Señor bendito, arrepentimiento genuino, oraciones genuinas, Señor, no provocadas, no falsas, no vanagloriosas, no llenas de sabiduría terrenal, Señor, con consejería demoníaca, Señor, psicológica, sino que sean, Señor, cantos y oraciones verdaderas ante un Rey que es tan glorioso e incomparablemente soberano, Señor. Oh, mi Dios, ayúdanos, Señor, te lo imploramos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad a cada uno de nosotros. Gracias por este precioso cuerpo que día con día vas conformando y uniendo a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, tenemos dos